Este es nuestro programa de integrales y derivadas y primero comenzamos poniendo un CLC y un clear que como sabemos nos sirve para limpiar y borrar las variables que hubieran existido antes. Después colocamos sims, que esto nos sirve para declarar más de una variable simbólica, en este caso sería x y y. Posterior a ello abrimos un ciclo while y un menú en el cual le indica al usuario qué es lo que desea hacer. El usuario tiene una serie de opciones de las cuales puede elegir, por ejemplo, derivar, integrar e incluso derivar e integrar al mismo tiempo. Ya que el usuario ingresa esto, pues ya le aparecen los menús. Posterior a ello, colocamos un switch and case que, como sabemos, nos permitirá evaluar una expresión y elegirá ejecutar uno de varios grupos de instrucciones. Por ejemplo, en la instrucción 1, eh, nos tenemos aquí input, que también como sabemos nos sirve para mostrar el texto que el usuario visualizará. En este caso, al usuario le aparecerá ingresa la función que quieres derivar. Ya el usuario la ingresa y le dará el resultado con fprintf y ya así en todos los casos. Por ejemplo, en el caso 2, igual con input le aparecerá al usuario que ingrese la función que él quiere integrar. Y ya con fprintf mandamos a imprimir el resultado. Así en el caso 2 y en el caso 3 también. Otra cosa también muy importante es el otherwise, que nos sirve para definir la acción que se debe tomar cuando no se aplica ninguna de las condiciones de arriba. Por ejemplo, cuando no cumple las condiciones del caso 1, caso 2 y caso 3, mandamos a imprimir con fprintf que al usuario le aparezca un error. Y ya finalmente finalizamos con un end y un último menú que le indica al usuario si desea ocupar de nuevo el programa. Ya si lo quiere ocupar, pues le pone que sí, y si no, lo va a poner que no, y ya se cierra el programa. Después de eso, aquí vamos a correr el programa y ahí podemos ver que nos aparece el menú. Aquí está. La primera opción es derivar, integrar y derivar e integrar juntos. Por ejemplo, ponemos aquí en derivar y aquí nos aparece ingresa la función que quieres derivar. Ya nosotros podemos poner cualquiera, por ejemplo esta. Le damos enter y enseguida nos aparece el resultado. Ya como les digo, después de todo, de hacer cualquiera de estas tres opciones, nos aparece este menú. ¿Deseas ocupar de nuevo el programa? Y le podemos quedar en sí o no. Por ejemplo, aquí le damos en sí, pero ahora le damos en integrar. Ponemos una más compleja, por ejemplo esta. Le damos enter y aquí nos aparece el resultado. Y pues ya, este es nuestro programa de integrales y derivadas. Este es nuestro programa número 2 y nos permite calcular el valor de una de las variables presentes en la ecuación de los gases ideales, o bien, si el usuario lo desea, permite calcular un balance energético. Es muy importante que al principio de todos nuestros programas tengamos un clear y un CLC, que nos permite limpiar nuestro command window y borrar todas las variables que hubieran existido en el workspace. Primero declaramos nuestra variable de la R energética y posterior a ello abrimos un menú en el que el usuario podrá indicar si quiere calcular un valor de la ecuación de los gases o un balance. Abrimos un ciclo while y con la expresión if abrimos una toma de decisión, indicando que si la elección del usuario fue de 1, entonces está interesado en obtener un valor de la ecuación de los gases ideales. Para la decisión 1, abrimos otro menú, en donde el usuario indicará qué variable quiere calcular. Posterior a ello, colocamos un switch and case, que como sabemos nos permitirá evaluar una expresión y elegirá ejecutar uno de varios grupos de instrucciones. Cada elección es un caso, y en cada caso guardamos textos en las variables con la expresión input, que es la función que nos permite mostrar el texto que el usuario visualizará. Por ejemplo, en el caso 1, la elección del usuario fue obtener el valor de la presión. Guardamos nuestro texto en cara variable y le pedimos que ingrese cada uno de los valores con los que cuenta. Como en este caso y como lo hemos mencionado, se busca la presión
El usuario entonces introducirá el valor del volumen, el número de los moles y la temperatura. Y posterior a ello se declarará la expresión matemática que permitirá la obtención de la presión. Y al final, con un f'printf y como en todos los casos para imprimir, mandamos imprimir el resultado obtenido de esa operación. Y así sucede con cada uno de los casos. En caso de que la opción inicial del usuario haya sido de 2, nuestra toma de decisión con el else if nos indicará que el usuario está interesado en un balance de energía o de materia. Y con el input guardaremos texto en nuestras variables, y el usuario irá metiendo los valores de las sustancias para el balance. Declaramos nuestras expresiones matemáticas y con un f'printf mandamos imprimir los resultados. Colocamos un return para evitar que el ciclo while se repita, y con el else estamos indicando que en caso de que el usuario no haya elegido ninguna de estas opciones, se le mostrará un texto que diga que es un error en el programa. Cerramos nuestro ciclo con la expresión end, y así es como termina nuestro segundo programa. Este es nuestro tercer y último programa. Este le permite a los usuarios calcular el movimiento rectilíneo uniforme o el movimiento rectilíneamente acelerado de cualquier problema que se presente. Primero comenzamos colocando un clear y un clc, así como hemos colocado en todos los programas anteriores, para limpiar nuestro command window y para borrar todas las variables del workspace. Primero abrimos un ciclo while y declaramos un op igual a 1. Con esto estamos asegurando que el programa se correrá por lo menos una vez. Con un op igual a 2, igualamos a un menú, en donde el usuario podrá tomar la elección de sacar la solución de un movimiento rectilíneo uniforme o un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Después de ello, si el usuario elige la opción 1, que es un movimiento rectilíneo uniforme, abrimos un switch and case y otro menú con un op igual a 3. En esta ocasión el usuario podrá elegir qué variable quiere calcular, ya sea la velocidad, el tiempo o bien la distancia. El switch and case nos permitirá ejecutar uno de varios grupos de instrucciones. Por ejemplo, en el caso 1, permite al usuario calcular la velocidad y con inputs estamos declarando las demás variables para guardar en ellas textos. Estos textos que se guardan son precisamente las que se mostrarán al usuario. Por ejemplo, aquí se le mostrará al usuario que inserte la distancia en metros y se le pedirá también que inserte el tiempo en segundos. Posterior a ello, colocamos la fórmula de la velocidad y con un f'printf lo que vamos a hacer es mandar a imprimir el resultado, recordando que para imprimir valores utilizamos el porcentaje punto más el número de decimales que queremos entregarle al usuario y la letra F, que indica que son decimales. Ahora, para darle mayor formato, igualamos nuestra variable res a la función table, que es la que nos permitirá crear una tabla y que, seguida la expresión variable name, MATLAB nos permite agregar los encabezados de las tablas. Para mandar a imprimir la tabla, lo haremos con un disk. Es importante recordar que este comando es una forma un poco más informal que el f'printf. Todos estos pasos que mencionamos se repiten para cada caso dependiendo del cual sea la elección del usuario. Por ejemplo, si el usuario selecciona la opción número 2 desde el principio, entonces está eligiendo un problema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y lo que vamos a hacer es abrir un menú igualando el op igual a 4. Aquí el usuario podrá elegir calcular la velocidad inicial, la final, el tiempo, la distancia o bien la aceleración, porque recordemos que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado ya encontramos esta variable. Con otro switch and case, lo que vamos a hacer es que se va a abrir otra secuencia de casos y a su vez incluimos un quinto menú, en el que el usuario indicará qué variable quiere calcular, para que posterior a ello se muestren los casos entre los cuales puede elegir. Por ejemplo, en el OPA6 que se puede mostrar en la pantalla, el usuario aquí podrá elegir el valor con el que no cuenta. Aquí le estamos preguntando si cuenta con la velocidad final o con la aceleración y cuál es el que no tiene. En caso de que no elija ninguna de esas, pasa al siguiente caso, y así hasta que visualice cuál es el valor que le falta. Por último, terminamos nuestro programa con un end, y es como termina nuestro ciclo. Y abrimos un último menú que le preguntará al usuario si desea volver a correr el programa. De este modo le permite utilizarlo las veces que él lo desee. Y para finalizar, concluimos nuestro programa con otro end, que es el que marca el final del programa completo. Gracias por su atención.